Hola, muy buenas amigos de Fútbol Cava. Estamos aquí con un invitado excepcional para el canal y vamos a hablar con él de muchas cosas sobre periodismo y fútbol. Bueno, estamos aquí ya aquí con la entrevista. Miguel, ¿cómo estás? Encantado. Igualmente feliz de que estés aquí, alguien que Igualmente. admira a mucha gente del entorno del periodismo, estudiantes y todo eso, ¿no? Vamos a empezar con la entrevista. Miguel, cuéntanos un poco tu primer contacto con el periodismo Sí. en edades tempranas o cómo se fue dando. Bueno, más allá de pequeñas intentonas cuando eres muy pequeño, que yo me acuerdo que en el colegio hicimos un periódico y determinadas historias, no ya amateur, sino simplemente sin tener concepción de qué era el periodismo. Mi primera toma de contacto es básicamente cuando empiezo la carrera, porque yo no tenía exactamente claro qué estudiar. Al principio mi vocación no era el periodismo ni la comunicación, era el deporte. Lo que pasa es que soy un hijo de internet y con 16, 17 años, a partir de los foros, del canal IRC, fui conociendo personas con mismas inquietudes y mismos gustos, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos a hablar mucho de fútbol, mucho de otros temas, profundizando, y donde me surgió el interés y la vocación de comunicarlo, ¿no? De hacer de ese debate, de esa búsqueda de información, de esa cobertura de la actualidad, mi profesión. Y fue ahí poco a poco cuando me fui enamorando. No fue un flechazo de primeras, porque el flechazo yo lo tuve con el deporte, pero ahora soy un encantado del periodismo. Claro, y bueno, ¿y el fútbol te ha gustado desde chiquitito? Desde que tengo uso de razón, haber empezado a jugar muy pequeño, a ver muy pequeño, o sea, yo recuerdo partidos con 5 años, recuerdo cositas de la Eurocopa con 6 años, del Mundial con De 8. Francia de 98, que Eso es tienes un Tengo un gran recuerdo. recuerdo de Francia Sí, 98. sí, porque fue mi primer mundial y además fue un mundial muy especial, con caras muy ilustres, con un color especial yo creo que tuvo. Y yo, por ejemplo, siempre cuento la anécdota de que estuve de campamento en la fase final, en las eliminatorias, y yo tuve que obligar a las monjas del campamento a que me pusieran las semifinales y la final porque quería ver a Zucker, a Ronaldo. En ese momento no conocía a Zidane del todo. Claro. Pero quería ver a Ronaldo Nazario, que había estado en España una temporada antes y a mí me había roto la cabeza. Y que ya había sido nombrado mejor jugador del Mundial antes de la final. Exactamente. Entonces ahí es cuando ya hago del fútbol, pero en general del deporte, porque me encanta el deporte, todo el deporte, un día a día de mi vida. A mí me ordena la vida el deporte, básicamente. Claro. Bueno, y porque vemos tu canal, vemos lo que ya tenías antes en Ecos, ese afán por analizar todo, por tenerlo todo bien analizado y saber por dónde va todo, como ese afán de que viene. Eso surge sobre todo en Ecos, que para mí fue mi gran escuela, no fue la universidad, donde aprendí cosas creo que más a nivel vital que profesional, pero en Ecos aprendí a mirar las cosas desde otro punto de vista, en vez de frente, de la forma más pasional posible o más visceral, verlo un poco desde el lado e interesarme por ese punto de los porqués, porque además siempre me habían interesado a mí, siempre me había encantado la estrategia, la táctica, y quería saber por qué un equipo ganaba. Y un equipo no ganaba porque había marcado más puntos o más goles, sino porque había hecho muchas cosas bien que no ves de primeras. Y como concibo el periodismo, y sobre todo en la actualidad, donde la información primaria les llega a todos prácticamente por igual, como un reto para profundizar y para aportarle siempre algo al oyente o a la audiencia, creo que esa es mi forma de intentar hacerlo. Yo, si hago un vídeo y el oyente, el espectador, no aprende nada al acabarlo, es un vídeo para mí fracasado. Me da igual que se lo haya pasado bien, me da igual que le haya gustado, que le haya parecido entretenido. Para mí lo principal es que haya aprendido algo, y luego evidentemente busco que se lo pase bien y que le guste y todo eso, pero la base de mi visión es que aprenda algo, si yo le puedo enseñar algo también, que es un planteamiento un poco egocéntrico, pero que lo intento. Claro, por supuesto. ¿Algún referente en todo, desde antes de empezar periodismo? Yo, a mí me han encantado siempre Gaby Ruiz y Axel Torres, lo que pasa es que por mi forma de ser, aspiraba más a ser Gaby Ruiz que Axel Torres, porque Axel Torres me parece un comunicador genial, brillante, creativo, con otros puntos que yo no tengo, ¿no?
Sin embargo, Gaby Ruiz me parecía el análisis perfecto, la sobriedad, la honestidad, y se lo dije en una entrevista que tú, dije, había muchos en la universidad cuando nos metimos que queríamos ser Gaby Ruiz, que ahora ya no está en el mundo del periodismo, sí. Y yo era uno de ellos y me encantaba básicamente la claridad y la naturalidad con la que afrontaba todos esos temas que desde otros puntos de vista igual no son tan claros. Claro, sí, sí, sí. Cuéntanos un poco tu paso de la universidad, porque hay mucha gente que duda un poco si estudia periodismo o no. ¿Tú crees que tendría que ser más práctico? ¿Qué le falta a la carrera de periodismo para ser mejor en el futuro, para llevarnos a ser mejores profesionales? Yo creo que le faltan muchas cosas, le falta mucha... El problema es que cuando se concibe la carrera, o cuando yo tengo la sensación de que se concibe la carrera, se concibe para a lo mejor 10 años vista, ¿no? O sea, los siguientes 10 años van a estudiar lo mismo. Esto ahora mismo en el mundo de la comunicación es imposible. O sea, si ya estás estudiando algo ahora, a lo mejor ya ha quedado caduco, claro. Necesitas estudiar otras cosas. Y entiendo que no siempre puedes ir adaptándolo. Pero yo en mi carrera, en la Complutense, cogí la cámara un par de veces, hice un par de programas de radio y ya está. No concibo una carrera, y sobre todo en el mundo del periodismo, en el que yo tenga eso como formación, porque me desnuda luego cuando me toque enfrentarme a la realidad. Sí, sí, sí. No es que existiese YouTube, pero YouTube ya estaba. No es que existiesen los nuevos medios o las nuevas redes sociales, pero estaban. Y prácticamente cuando me acuerdo, cuando los profesores te intentaban enseñar algo de las redes sociales, se veía que no tenían esa formación. Ahí hay un dislate entre la comunicación moderna y la formación que no ayuda a los estudiantes, y además me parece que es una carrera que muchas veces te frustra y no te enciende la llama. Yo creo que el periodismo, si tiene algo, es encenderte la llama para ir aprendiendo cosas, para ir exigiéndote, darte frontalmente muchas hostias, literalmente, claro. Y de eso aprendes, y enfrentarte al público y enfrentarte a los contenidos, y yo creo que la carrera te mete en una burbuja donde no mejoras, donde te lo puedes llegar a pasar bien, no lo dudo, pero no te hace mejor profesional, a lo mejor te hace más... mejor estudiante. Mejor estudiante, sí, pero luego te encuentras que cuando tienes 22, 23 años estás prácticamente como cuando tenías 18 y dices, claro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese lapso de tiempo? Luego llegas a ECOS. Para ti, ¿qué es ECOS del Balón? Para mí es mi universidad, es mi formación, porque de hecho yo cursé licenciatura de periodismo, yo lo dejé en cuarto. O sea, me quedaban pocos créditos, pero tenía que elegir entre hacer ECOS bien o seguir la carrera. Sí, porque al final es complicado compaginar ambas cosas. En mi caso era imposible. No es cuestión de compaginar un trabajo normal y unos estudios, que ya son complicados, pero lo hace muchísima gente. Sí, claro. En mi caso era un trabajo 24/7 en el que si no apostabas el 100% no tenías visos ninguno de salir, claro. Ninguno. Entonces tuve que elegir ECOS y ahí aprendí todo. Aprendí cómo relacionarme con la gente, que es algo que me parece importantísimo en la comunicación actual, cómo crear una línea editorial, cómo analizar desde otro punto de vista el fútbol, crear nuevos formatos, compaginar todos estos formatos en una misma idea. Aprendí todo lo que creo que podía aprender rodeado de grandes profesionales y grandes amigos, y sea lo que sea ahora como profesional, si no hubiese pasado por ECOS, no sería, no ya ni mejor ni peor, sobre todo el mismo, no sería el mismo, sería otra cosa. Y estoy contento de ser lo que soy ahora, entonces por eso estoy muy contento de haber pasado por ECOS. Claro. Bueno, mencionabas sobre los formatos de ECOS, cada vez fue creciendo más en el tiempo durante tu estancia en ese medio. Cuéntanos un poco cómo fue creciendo el proyecto. Yo creo que fue muy natural. Al principio siempre tuvo visos de hacer un trabajo profesional, pero sin saber si ibas a poder ser profesional, ¿no? Desde un punto de vista, o sea, tenías unas condiciones amateur, pero ponías la voluntad profesional, y el final tenía que ser profesional. Entonces empezamos haciendo web, algún que otro podcast, terminamos haciendo 4 directos semanales, luego canal de YouTube, y con una gran comunidad y con un gran respaldo de gente que se sentía parte de ECOS porque es ECOS, porque esa gente es ECOS. Y ese camino a mí me pareció fascinante y fue increciendo, pero de forma absolutamente natural. Cada temporada, cada verano que nos plantábamos queríamos hacer algo diferente y algo nuevo, por esto que te digo del periodismo, porque claro, te tiene que alimentar la llama constantemente. Sí. Y en ECOS de esa manera lo conseguíamos. Ya, muy bien, claro. Bueno, Miguel,
a mí me marcó mucho la entrevista de Xabi Alonso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de entrevistarlo, porque fue un proyecto muy importante en Ecos, ¿no? Sí, fue muy importante porque era Xabi Alonso, pero la forma de prepararlo y de realizarlo fue muy natural, como si hubiésemos entrevistado a un futbolista de Segunda División B, primero porque Xabi Alonso ofreció todas las facilidades del mundo y una naturalidad y una, iba a decir humanidad, no es el caso, pero una normalidad absoluta, y es un campeón del mundo, es un jugador histórico, una leyenda. Y luego quisimos que fuese un contenido especial y recopilatorio prácticamente de su carrera, porque se acababa de retirar, y Xabi Alonso había pasado por muchos entrenadores muy grandes, por muchos equipos muy grandes, había ganado todo lo que se puede ganar como futbolista, y queríamos básicamente hacer balance, porque los futbolistas cuando se retiran pueden hablar de una forma que no hablan cuando son futbolistas. Cuando son profesionales están vestidos con el modo de profesional, claro. Y hacer balance o análisis de lo que están haciendo, de lo que han hecho sus equipos, da un poco de tal, porque todo se puede malinterpretar. Ya se había quemado esa etapa, habíamos hecho la entrevista con Xabi Alonso y queríamos que fuese un producto muy especial, pero que sobre todo fuese eso, muy natural, fuese una conversación de fútbol con una persona cercana y que lo pareciese, y creo que fue el resultado. Claro, bueno, y Miguel, luego viene, meses después viene la salida de Ecos del Balón y el principio de un nuevo proyecto que va a ser tu canal de YouTube. Sí, básicamente no son hechos encadenados. Sí, hay un lapso de meses. Claro, hay un lapso en el que yo junto a mi compañero Abel nos planteamos qué hacer como individuos, qué hacer como amigos, como compañeros, y a mí me atraía la idea de trabajar por mi cuenta y buscar seguir manteniendo un contenido, digamos, polimedia. Sí, exactamente, porque yo quería seguir haciendo radio, como hago en Radio Marca comentando partidos, adoro escribir, como hago en Panenka, de hecho quiero escribir más. Y YouTube era un reto que ya había tenido en el canal de Ecos, pero era diferente, porque no es lo mismo conversar con compañeros. Claro, que tú solo. Claro, y conversar delante de la cámara, bueno, no es ni siquiera conversar, es hablar delante de la cámara, tener que editarlo, tener que producirlo, ser una pequeña redacción en una propia persona. Yo creo que el mundo de la comunicación va hacia redacciones más pequeñas, incluso unirredacciones, y por suerte estoy pudiendo mantener mi trabajo a partir de ahí, muy contento, y como te decía al principio, con ganas de alimentar esa llama, porque al final es la que a los periodistas y a los amantes del fútbol también nos mueve constantemente. Sí, sí, sí. Y la evolución de en este último 6 meses del año, desde que empezó tu canal, ¿cómo ha ido el canal? Yo creo que ha ido a mejor, yo creo, en contenidos, en cantidad y en calidad, yo creo. Sí, es algo que primero que se intenta que se trabaje luego que es natural, porque si tú repasas un texto que has escrito hace un año, o un programa de radio, o un programa de YouTube, y te parece igual de bueno que los que haces ahora, tienes un problema. Porque tienes que ir a mejor siempre y porque es natural, porque son medios, como te digo, que no conoces porque no las has estado trabajando en tu etapa de formación como universitario. No sabes coger una cámara, porque sabes coger una cámara, la única cámara que has cogido es una cámara que es un armatoste de los años 80, que no vas a coger nunca, porque eso es trabajo de los operadores de cámara, y no una cámara que pueden utilizar ahora los periodistas normales, vamos a llamarlo así, más pequeñas, más útiles en ese sentido. Entonces es como un descubrimiento eterno, y en ese descubrimiento permanente cometes muchos errores y hay muchas cosas que no sabes hacer, entonces tienes que intentar mejorar constantemente, pero ya te digo que es un proceso natural en el que no es que ahora trabaje más que antes, sino que trabajo mejor, pero porque he adquirido ese conocimiento a base de la experiencia, que es clave en todos los campos. Por supuesto, Miguel. Y bueno, yo admiro muchísimo tu canal y sí, desde Ecos del Balón te admiro, y ahora en tu canal de YouTube hay veces que es verdad que el tiempo no nos deja ver todos tus vídeos, pero yo creo que
¿Tú te quedas con algún especial? Por ejemplo, vamos a decirlo con No te lo pierdas King o el vídeo semanal de la liga, que siempre lo ve. ¿Y tú ves esa diferencia de público de los vídeos fijos, como pueden ser esos, a los demás? De momento no, porque YouTube es una plataforma en la que todo es muy gradual, es como una pequeña bola de nieve que se va inflando, se va inflando, se va inflando, pero no sabes cómo inflarla. Tienes que tener relativa fortuna a la hora de caer en determinadas búsquedas, en determinados vídeos relacionados, en que te vinculen con vídeos vistos y que caiga la gente ahí. Todo depende mucho de un algoritmo que no puedes controlar y que poco a poco va haciendo su efecto positivo, pero que tú no puedes manejar. Entonces, de momento, más o menos voy llegando a las mismas personas. Sí que he notado en algún vídeo que se ha podido colar en alguna búsqueda, sobre todo de futbolistas latinos como Arturo Vidal, que llegas a otro público y hay un pequeño, muchas veces, shock, Sí, en el sentido de que, por ejemplo, el público chileno adora a Arturo Vidal y yo tenía ciertas dudas de cómo iba a hacerlo Arturo Vidal en el Barcelona. Y parece que si no hablas bien de un futbolista es que odias al futbolista, no te cae bien el futbolista, porque creo que se está acostumbrado a eso. Sí, sí, Está sí, acostumbrado a ese punto de tengo que amar o odiar a un futbolista. A mí me da igual, yo ni amo ni odio a ningún futbolista, me da igual. Si juega bien, digo que juega bien y si juega mal, juega mal. No me va la vida en ello. Pero mucho público está acostumbrado a eso. Entonces, el público que me sigue desde hace tiempo sabe lo que se va a encontrar y sabe lo que no se va a encontrar. Claro. Hay análisis de partidos que se han encontrado en los que me dicen ¿y por qué no hablas de este penalti? Bueno, es que yo no hablo de los árbitros, llevo sin hablar 8 años, 10 años. Claro. Entonces, claro, la gente que me sigue ya lo entiende, lo sobreentiende, pero la gente nueva le choca un poco. Es una tarea de educación, en el sentido de que aprendan a lo que se van a encontrar a ti, igual que cuando buscan un vídeo de arbitraje no se encuentran un análisis táctico, porque en un vídeo de análisis táctico se van a encontrar arbitraje. Algo más parecido a lo que tú haces, ¿no? Claro, exactamente. Eso, llegas a gente muy diferente entre sí, puedes llegar lo mismo a un chico español de 50 años en Valencia que a un niño de 15 en México. Y no son el mismo público ni esperan lo mismo, pero tú eres la misma persona. Entonces, es una de las virtudes y defectos que puede llegar a tener YouTube.